En Memorias que Perduran de hoy, nuestra entrevista tendrá como dos partes. Primero hablaremos de Hayhuayco, pero además de la creación y la fundación del Salay, un grupo folclórico que ameniza entradas folclóricas, fiestas y que tiene ya una larga historia. Por el otro lado, hablaremos también del Gigante Camacho, de Manuel Camacho, quien precisamente nació en Hayhuayco, y uno de los sobrinos nietos está precisamente presente en esta entrevista en Memorias que Perduran. El entrevistado de hoy es don Edwin Félix Camacho Medrano, con quien estaremos conversando sobre estas dos facetas y desarrollando una conversación en la perspectiva de desentrañar anécdotas, testimonios que nos permitan, por un lado, saber de la persona del entrevistado, pero también conocer otras anécdotas sobre el Gigante Camacho. Profesor, quiero darle la cordial bienvenida al programa Memorias que Perduran y su saludo inicial para el público que verá el programa. Muy buenas tardes, licenciado. Gracias por la invitación. Realmente me siento muy honrado de estar en Memorias que Perduran. Aquí un poco tal vez para recordar algunas cosas sobre el Gigante Camacho y también mucho sobre Hayhuayco. La verdad, mucho que hablar sobre Hayhuayco, que es donde yo nací y nació el Gigante Camacho, y que también hay mucha historia que contar sobre lo que es esta zona. Hablemos de Hayhuayco. ¿Qué recuerdos tiene de Hayhuayco? Bueno, de chico yo me acuerdo que prácticamente era una zona llena de tierra, las calles no tenían pavimento, una zona tal vez, como se dice, olvidada, y que, bueno, con el tiempo ahora ha ido desarrollándose, ¿no? Bastante, gracias a muchas cosas, que hay gente muy trabajadora en la zona, hay comerciantes que siempre están, como estamos cerca de la cancha, ¿no? Entonces, gracias al impulso de toda esa gente, ha llegado a ver ese desarrollo del lugar, asimismo que también nos ha llegado lo que es, ¿no? O sea, la modernidad, con lo que son el pavimento rígido, las plazas, los jardines, todo esto, ¿no? O sea, un gran cambio a lo que cuando yo nací era, y ahora realmente ya es muy diferente, muy diferente a lo del año 1964 que yo nací a 2023, ¿no? Que es ahora. ¿Qué recuerdos tiene de su infancia en Hayhuayco? Uy, los recuerdos de la infancia son muy lindos porque me acuerdo que jugábamos ahí en la plazuela de Hayhuayco, teníamos la plaza, pero el pasto se nos crecía a una altura así, grande. Una plaza sin pavimento. Sin pavimento, sin un jardín que esté bien cuidado, era un pasto muy rudimentario, diríamos que había, que se crecía así y ahí jugábamos a las escondidas. Uno podía echarse en el piso y ya no lo veían, ¿no? Y justamente eso también nos servía para, no sé si usted ha jugado, nos amarrábamos las manos con el mismo pasto, las manos, los pies, cuando nos agarrábamos prisioneros, todo eso, ¿no? Entonces, la verdad, todo un niño, ¿no? Recuerdos muy bonitos, obviamente, ¿no? Después son los recuerdos que, bueno, el papá nos castigaba, ¿no? Pero ya son otras cosas, ¿no? Pero hay que recordar lo bonito que son con lo que jugábamos, con las pocas cosas, ¿no? Porque tampoco había resbalines, no había columpios. Recién, cuando tenía 12 años, recién trajeron los primeros columpios ahí a Hayhuayco, ¿no? Para que nos podamos distraer. ¿Y la escuela? La escuelita, sí, ya estaba, obviamente así. Era de adobe,
Obviamente los profesores muy estrictos, con los castigos tradicionales de antes, la regla en la cabeza o en las palmas de la mano con las reglas, de la patilla. las patillas o la jabonada de orejas, ¿no? Entonces, muy tradicional todo eso, ¿no? Lo que se pasó en la escuelita Ismael Vázquez, sí, pertenecía ahí, ¿no? Entonces yo estaba en la escuelita, igual que todos mis hermanos, ¿no? Fuimos a la escuelita hasta quinto, solamente había hasta quinto básico. Ajá. De ahí ya uno tenía que buscar colegio o escuela en el centro de la ciudad. Sí era lo más próximo porque tampoco no había en la zona, no había un colegio de intermedio o de medio, no había. ¿Y a qué colegio fue? En intermedio yo fui al colegio José Quintín Mendoza, en intermedio, y en medio en el Colegio Nacional Bolívar. En el Bolívar. Sí, sí. Donde había pugna con los del Sucre. Sí. ¿Y por qué había pugna? Era una rivalidad que existía de mucho tiempo atrás, el hecho de estar colegio lado a lado, el decir, ¿no? O sea, nosotros somos mejores. La competencia había tanto dentro de lo que era lo intelectual como dentro de lo deportivo, ¿no? Principalmente donde más se daban estas cosas eran cuando había los encuentros deportivos y había algún partido donde llegábamos a chocar con ellos, entonces ahí era donde uno prácticamente, sinceramente, era a puños, ¿no? O sea, lo que nos sabíamos agarrar ahí, ¿no? Entonces, yo me acuerdo el año 81, empezó una gran gresca entre el Bolívar y el Sucre por el tema de que se pasó un balón, justamente estuvimos pasando a educación física, se pasó un balón del Colegio Sucre y devuelvan el balón, dijeron, ¿no? Y devolvimos el balón y alguien, no, nos silbaron, o sea, nos insultaron, mañudos, ladrones, así, ¿no? Entonces ya se devolvió el balón, pero se devolvió con una piedra. Y de esa piedra devolvieron 2 y de este otro lado 3. ¿No? Entonces se hizo una batalla, o sea, empezaron y teníamos como en la parte de atrás, 2 pisos, o sea, 2 cursos que se compartía con el Colegio Sucre, ¿no? Entonces, del otro lado, claro, obviamente era alto, y de ahí empezaron a arrojar piedras a los vidrios de nosotros. Wow. ¿No? Entonces rompieron. Se hizo el lío más grande, y no, pues todo el colegio empezó en la batalla, ¿no? Entonces, empezaron a botarse piedras, todo, y donde nos botaron afuera, a los 2 colegios, ¿no? Ya, ustedes están destrozando, vayan afuera. Nos sacaron, interrumpieron la clase. En la calle fue peor. En la calle fue peor. Ya están frente a frente. Sí, pues, ¿no? Entonces, lo obvio hubiese sido que primero salga un colegio, después de media hora el otro colegio, ¿no? Al mismo tiempo nos hicieron salir y el encuentro fue peor. Casi duró esa pelea durante una semana. Wow. Y de ahí, pero nos hicieron una conciliación las hermanas del Colegio Santana que está al frente. Sí. ¿No? Ellos vinieron, o sea, como esas veces había la confraternización, entonces vinieron ellas y nos dijeron, ya dejen de pelear, ustedes están confraternizando con nuestras alumnas, no es posible que den ese ejemplo, todo eso, ¿no? Entonces, de esa forma se apaciguó todo. Y hasta nos llevaron en una, ¿cómo se llama esto? ¿Una excursión? No, ¿cómo se llama? En una convivencia. Una convivencia, Colegio Sucre y Bolívar, ¿se imagina? Pues aquí en el kilómetro 6,5, lo que es Yacimientos, ahí la Casa de Betania se llama. Ahí nos llevaron de convivencia, hemos estado 2 días con él. ¿Y qué tal fue la convivencia?
nos hemos tenido, como estaban con las hermanas, todo eso, nos hemos tenido que portar bien. Pues. ¿No? Entonces ha sido todo realmente una anécdota muy, muy linda, donde, bueno, nosotros éramos más extrovertidos que los del Colegio Sucre, obviamente, ¿no? Donde muchos del Colegio Sucre, al ver que nosotros éramos más fogosos, todo eso, se pasaron de colegio. ¿No? Entonces, ¿Y qué tal la actividad deportiva? En actividad deportiva, el Colegio Bolívar, por lo menos en el año, yo entré al colegio el año 78, y prácticamente el Bolívar salía cada año en 2 disciplinas mínimo campeón. Ya Sucre un poco se relegó. El año 82, justamente cuando estuve saliendo de promoción, fue el único año que nos hemos encontrado con ellos. O sea, hemos rivalizado de forma directa justo en la final. Fue en fútbol, fue aquí en el estadio principal, donde no teníamos rival, la verdad. El Colegio Bolívar era bastante fuerte. Les hemos ganado, nos han hecho frente, digamos, unos 20 minutos, 30 minutos. De ahí ya el Colegio Bolívar fue aplanadora, fue hasta meter el primer gol, donde les hemos ganado por 4-1 o 4-0, no me acuerdo bien. Y de ahí empezó de nuevo la pelea. Bueno, solamente fue en la calle, ¿no? O sea, pero ya en el colegio ya no. Ya no. Sí. Y después, algunos estudiantes del Bolívar han incursionado en el fútbol profesional. Sí, sí. Por ejemplo, Gallinate, Alfredo Gallinate, que jugó en Wilstermann. Vallejos, los 2 hermanos Vallejos. El uno jugó en Aurora, después jugó en Wilstermann, en Die Strongest, de los que más me acuerdo. Después, pero, o sea, la plantilla del Bolívar, o sea, han sido, prácticamente era del Enrique Japp. O sea, la base principal que tenía en fútbol era el Enrique Japp, ¿no? Entonces, siempre se ha destacado por eso. Y la verdad, Soria, por ejemplo, Vladimir Soria ha sido bolivarista, ¿no? Ha estado en el Colegio Bolívar. Después no me estoy acordando quién más. Pero sí, de esos son los más. Hay varios, Gutiérrez, por ejemplo, ha llegado a la Aurora también. ¿No? Entonces, plantillas muy buenas. Pero no solamente era en fútbol, era en fulbito, voleibol, básquet, ¿no? Entonces, que siempre. Todas las disciplinas. Todas las disciplinas, o sea, teníamos. Yo también pertenecí al equipo de básquetbol. He estado 3 años en básquet. El primer año que estuve, obviamente, estuve en la banca. El segundo y tercer año estuve de titular, ¿no? Entonces, claro, obviamente las figuras que teníamos en básquet, todos se salieron. Y nosotros, la verdad, usted me ve, no soy de mucha estatura. Nos quedamos puro mocos, como se dice. Pero aún así, hemos jugado la semifinal contra 6 de junio. Y 6 de junio tenían 2 enormes, así, aún no me acuerdo su nombre, pero de sobrenombre era Maguila, que era terrible, ¿no? Entonces, no nos hemos dejado, nos han ganado apenas con un simple, ¿se imagina? Con un simple nos han ganado y cosas así. ¿Y el profesor de educación física, el mérito se debe a él en la actividad deportiva? Por ambas partes. El profesor de educación física y también por los alumnos que eran jugadores. Por ejemplo, en nuestro caso, antes de nosotros, el profesor solamente les dirigía y decía, van a hacer esto, van a hacer esto, como eran jugadores de nivel, por decir. ¿No? Entonces, no había mucho que explicar, no había mucho que practicar. Mientras que a nosotros, como le digo, se salieron nuestras estrellas en básquet, a nosotros el profesor nos hizo entrenar para estar en buen nivel, tanto físico como técnico, y nos llevó, ¿no?, al segundo lugar, como se dice, ¿no? Entonces, sabía el profesor, era el profesor Illanes, no me acuerdo su nombre, pero, por ejemplo, en fútbol él no necesitaba mucho darles muchas instrucciones, mejor dicho, no necesitaba practicar mucho, pero sí era indicarles nada más, ¿no? Ellos sabían sus jugadas, todo eso. Entonces,
no era tan necesaria su presencia de él, porque sabían los chicos qué hacer. ¿Y qué pasó cuando salió bachiller? Bueno, yo salí bachiller, fui al cuartel. Era necesario. Esas veces era obligatorio. Me fui al cuartel, estuve un año en el cuartel, aquí en la PM, en la séptima estuve. En la séptima sí. división. Después salí del cuartel y empecé a estudiar agronomía, ¿no? Entonces, pero... ¿En la San Simón? San Simón. ¿No? Entonces, pero por problemas económicos, una de mis hermanas se enfermó con cáncer y no pudimos, o sea, no podían solventar los gastos mis papás, entonces tuve que dejar, ¿no? Entonces la carrera de agronomía. ¿Y cuándo surge ese su interés por la topografía? Justamente con el tema de la agronomía, ¿no? O sea, la agronomía es el campo, ¿no? Entonces, siendo el campo, siempre me ha llamado la atención el campo, la naturaleza, todo eso. Entonces dije, seguiré en el ramo de la topografía, que está cerca también de todo lo natural, ¿no? Entonces, fue por eso que me animé a la topografía. ¿Y cómo le fue de topógrafo? En un principio estaba bien, el tema me empezó a fallar, no sé si por el tema de mucho deporte, ya estaba mal en colegio, los meniscos me empezaron a molestar. Y cuando empecé a trabajar, yo empecé a trabajar en Pura Cumbres, fui al lado de Tiraque, arriba, haciendo estudios para hacer la laguna de Murumontani, se llama. Y después aquí en Tiquipaya, también en Pura Cumbres, caminando, ¿no? Haciendo cosas, donde ahí me empezó a fallar las rodillas. Y al mismo tiempo empecé a enfermarme con gastritis. Después de estar trabajando, empecé la enfermedad con gastritis crónica, me detectaron, donde me prohibieron salir prácticamente o que coma en cualquier cosa. Entonces tuve que alejarme de la topografía, pero menos mal ahí me invitaron para ser profesor en el Colegio Santo Domingo Sabio de Loreto, donde ejercí como profesor de carrera técnica en la materia de topografía, ¿no? Donde la verdad ha sido una experiencia muy hermosa con los chicos, que he podido convivir mucho con ellos. ¿Y ahora sigue en la enseñanza? No, las carreras se han cerrado, o sea, con el cambio de gobierno mismo que hubo, todo eso, las carreras se cambiaron, se cesaron, mejor dicho. Entonces se cesaron las carreras técnicas, ¿no? Y ahora están queriendo retomar nuevamente las carreras técnicas. ¿Y cuándo surge su interés por el Salai? El Salai. Sí. Bueno, el Salai nace a consecuencia de que en el año 82, cuando estaba por salir bachiller, me invitaron a ser parte de la fraternidad Tincus en mi barrio, que es una historia, la verdad, muy grande de Jaihuayco, que hay que tocarlo. Que debe estar ligada a la fiesta. Sí, además, ¿no? Está ligada a la fiesta. Jaihuayco se estaba perdiendo, entonces se crearon varios grupos. Primero fue Caporales de este grupo, o sea, antes de Tincus fue Caporales. Fue el primer caporal, por si acaso, de Cochabamba. De Cochabamba. Sí, Caporal San Joaquín fue el primer caporal y tenemos todos los datos, o sea, históricos, que fue antes que San Simón. Ya tenemos, ¿no? De ahí se fundó, cambiaron a Tincus, y donde yo bailé, ¿no? Entonces justamente se creó el 82 los Tincus, y de Tincus nosotros decidimos cambiar a Salai. Obviamente no existía el Salai en esa época, no hay datos en libros, en historia, no hay nada de lo que pueda ser el Salai, ¿ya? Nosotros decidimos hacer una nueva danza, o sea, como changos ahí dijimos, ya,
ya hemos bailado tincos, haremos otra danza. Y empezamos a preguntarnos qué podemos hacer. Y dentro de esto, la verdad, o sea, nosotros jugábamos ahí en la plazolita Marcelo Quiroga Santa Cruz, antes se llamaba Libertad, donde ahí es que principalmente los viernes hacíamos viernes de soltero nosotros, ¿no? Entonces ahí es, primero jugábamos, después de jugar nos entrábamos ahí a un local y ahí es cuando empezamos, ¿no? A decir, ¿qué hacemos? Haremos otra danza. Y de esta danza vino la idea de que sea un zapateado. ¿Ya? Y ahí es cuando empezamos a tejer y a buscar los zapateados, ¿no? Y de esto es cuando yo me acuerdo, más o menos el 78 debe ser, aquí en el Estadio Félix Capriles hubo los Juegos Bolivarianos, ¿no? Ahí me acordé yo de eso, donde se bailaba la danza de la siembra, se hizo la presentación. Y sacamos de ahí 2 pasos, ¿no? O sea, fuimos sacando los pasos, fuimos hilando, ¿no? Los pasos. Sacamos 2 pasos de ahí, de la danza de la siembra, pero posteriormente eso era muy poco. Entonces decidimos incursionar, buscar más allá. Y fue mi inquietud, ya, o sea, tengo anécdotas muy bonitas. Mi hermano era seminarista. Él me presentó a unas monjitas que eran de Potosí. Y mi hermano pidió permiso para que pueda ingresar a su congregación y que me puedan enseñar, ¿no? Me enseñaron ahí los zapateos, pero le dieron un espacio de 1 hora nada más para que me enseñen. Y yo me olvidé. O sea, no pude, mejor dicho, captar los pasos, ¿no? Así. Tampoco pude seguir, ¿no? Entonces me quedé frustrado. Y de ahí seguí buscando. Y otra amiga ya también me presenta a otra jovencita que es Roxana Terán, y ya con buenos datos referenciales sobre zapateo, ¿no? Ella había sido ñusta de Toro en zapateo. ¿Ya? Entonces, con ella empecé a practicar en su casa, obviamente bajo la vigilancia de sus papás, que también eran muy celosos, ¿no? Entonces me empezó a enseñar y de ahí salieron los otros 3 pasos principales. O sea, 3 y 3, ¿no? Hemos sacado. Y fue ahí, o sea, también gracias a esa inquietud, éramos 8 personas los que hemos iniciado esta reunión, el 11 de abril, y de ahí dijimos, no, pues ¿qué nombre le vamos a dar? ¿Dónde vamos a buscar? Dijimos, ¿no? Y nos dimos la tarea, por decir, hoy día era el viernes que hemos decidido hacer esta danza, decidimos ir a las bibliotecas a buscar qué cosas se podía llamar. Entonces fuimos a la biblioteca a buscar así qué cosas podía llamar, ya más o menos, pero con esa idea de salay, salaque, o alguna cosa parecida, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque empezamos a practicar con la pieza de los Masis Salay y también de Zulma Yugar del Salaque. Con eso empezamos a practicar, ¿no? Entonces, fuimos a la biblioteca de la universidad. Obviamente, no sabíamos dónde buscar. Hemos buscado en libros de danzas, todo eso, y no había. Hemos recorrido San Simón, no había. Hemos ido a la biblioteca municipal, no había. Nos hemos ido a la biblioteca Patiño, y ahí hemos encontrado de 100, ¿no? Pero esto tal vez, como se dice, tal vez por no saber buscar como qué estamos buscando, se nos ocurrió tanto estar dentro de los libros, hemos dicho, y si buscamos solamente en lo que es un diccionario, ¿no? Un diccionario quechua, porque esto debe ser quechua, ¿no? Entonces, si hemos buscado la palabra salay, no hay salay, no hay la palabra salay, hay la palabra saya, ¿no? Que significa enamorada, ¿no? Hemos buscado la palabra salaque, que tampoco no hay, es solamente una pequeña tira de lo que es el salaque, dice. Después hemos vuelto a
a la biblioteca municipal y hemos encontrado ahí en el libro de danzas folclóricas, estuvimos buscando ya la ropa, ¿no? Entonces, ¿qué ropa íbamos a tener? Hemos encontrado ahí vestimentas, por ejemplo, de lo que es del lado de Tintín, de Misque, que es el mismo traje que de Yagaypampa, ¿no? O sea, Yagaypampa es de Aiquile, pero llevan la misma ropa, ¿no? Entonces, y también tienen su zapateado característico de allá. Entonces, fuimos con esa idea de que el nombre sea Salay o Salaque, y con la ropa de que sea de allá, de Misque o de Aiquile, ¿no? Esa ropa. El nombre ya más o menos estaba designado, pero ya de la ropa dijeron no, cambiaremos, que sea algo más tradicional de Cochabamba, algo que nos represente aquí a la ciudad, que sea más citadino, ¿no? Entonces, de esa forma se logró hacer lo que es del hombre el chalequito, que es tradicional, la camisita, el pantalón con pliegues, todo a lo antiguo, con los zapatos. Obviamente el zapato blanco le hemos puesto porque es más llamativo, ¿no? Para una danza. El sombrerito igual del cochalo, ¿no? Todo esto se lo ha... Así, en reuniones que teníamos así, se ha concertado. De la mujer lo mismo se ha dicho, que tenga su sombrerito, su blusa de cochala, su pollerita de cochala y el zapato de cochala citadino, ¿no? Entonces, hemos tenido problemas. Por ejemplo, en los sombreros, esa época no había sombreros o sombrererías que te hagan al gusto. ¿Ya? Entonces, hemos tomado sombreros de lo que son parte de Potosí el primer año. Y lo mismo el sombrero del varón. ¿Ya? Pero a los meses, ni siquiera a los meses, ya posterior a la fiesta de Urcupiña, ya se cambia el del varón a lo que es el tradicional del cochalo, ¿no? El sombrero borsalino, ¿no? Y de las mujeres, al año siguiente ya se habla con la sombrerería de que se haga un sombrero con un ala más ancha y un poquito más elevado la copita, porque el que utilizamos el primer año de las mujeres era bajito su copa y su ala era chiquitita y era un poquito doblado, o sea, estilo norte potosino, ¿no? Entonces, hemos tenido ese tipo de dificultades para poder hacer el primer año. Y otra característica es que el Salay lo hemos hecho en 3 meses y medio. Hemos logrado formar esta danza. ¿Ya? Hay mucha controversia de que nos dicen que es de Sucre. Yo con toda certeza puedo decir, hay zapateado en Sucre, hay zapateado en Potosí, hay zapateado en Cochabamba, incluso en Tarija hay zapateado, ¿no? No podemos negar que hay zapateado en todo Bolivia. Es por eso que nosotros decimos que el Salay es boliviano de los valles de Bolivia. ¿Ya? Entonces, para que no haya esta controversia. Obviamente yo le digo confidencialmente de dónde hemos sacado los pasos. Si usted analiza, y eso es lo que a veces algunos comentaristas indican, que el Salay es de Sucre. Yo les digo, comparen el zapateado de Sucre con los pasos de los zapateados que nosotros tenemos con los pasos de zapateo de Sucre, ¿no? Hasta ahorita nadie se ha atrevido a decir este paso es de aquí, este paso es así, ¿no? Entonces, con esa certeza de que sé de dónde viene, entonces yo puedo decir de dónde es. Ahora, ustedes han creado y han fundado la agrupación Salay. Sí. ¿Tienen una resolución, una ley? Sí, bueno, los documentos lamentablemente ya son 36 años que van a ser, ya son 36 años del Salay, ¿no? Nosotros, principalmente mi persona, se fue el año 91. Bailé 5 años y por cambio de
de motivo de persona, o sea, del estado civil a casado, dejé de bailar, ¿no? Entonces, y así muchos de mis compañeros se alejaron. Entonces dejó la fraternidad, donde prácticamente toda la documentación se perdió. Pero hemos, justamente para que se declare patrimonio al Salai, nos dimos una tarea, hemos regresado en el 2012 primeramente, para los 25 años, hemos regresado a bailar muchos de nosotros, y posteriormente en el 2017 nos volvemos a juntar y decidimos que se declare patrimonio al Salai, o sea, con esa idea vinimos, o sea, retornamos, ¿no? Nosotros para que se declare patrimonio, y empezamos a buscar los documentos que no habían. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos a buscar al párroco de esa vez, ¿no? O sea, para que él dé fe cuando nosotros hemos iniciado, ¿no? También hemos ido a las OTBs, ¿no? Del barrio, todo eso. Ellos saben que cuando nos hemos iniciado, ¿no? Hemos obtenido certificaciones de las OTBs, hemos obtenido certificaciones de la parroquia, hemos obtenido la certificación principal de lo que es la Asociación de Fraternidades Folclóricas Virgen de Urcupiña, que ahí estaba nuestra inscripción, ¿no? Como también la de Jaihuayco. Hemos obtenido esa documentación y con toda esa documentación hemos empezado a caminar para que se declare patrimonio, ¿no? Actualmente ya es patrimonio del cercado, o sea, de la alcaldía, es patrimonio de Cochabamba, declarado por la prefectura, perdón, por la gobernación, ¿no? Y en el 2021 se ha declarado patrimonio nacional la danza del Salai, ¿no? Entonces, en ese trabajo hemos estado nosotros, como creadores y fundadores, hemos realizado ese trabajo de que se declare patrimonio. No es un trabajo fácil, pero lo hemos logrado gracias al licenciado Ubaldo Romero, que estaba en esa época de secretario de Cultura de la Gobernación, ¿no? Y con todo eso nos hemos ido a La Paz, esto con la ayuda de la licenciada, con la diputada Rosemary Arias, que es del grupo folclórico Surimana. Con ella hemos caminado para que se declare patrimonio. Pero además usted ha sido el primer presidente del directorio de la Fraternidad del Salai. Sí, prácticamente justo por eso, por todo ese trabajo que inicié de la investigación del nombre, de la ropa, de los pasos, todo eso. Entonces la gente me apoyó para que sea el primer presidente, ¿no? Entonces tuvimos la reunión un 15 de mayo y en ese 15 de mayo a mí me nombran presidente de la Fraternidad Salai, ¿no? Para que pueda seguir llevando adelante tal como lo estaba haciendo más antes, ¿no? Porque nosotros lo que iniciamos fue un 11 de abril. No, de 11 de abril al 15 de mayo es un mes y días. En todo ese tiempo hicimos esta investigación, todo eso, de sacar adelante. Entonces, fue por ese trabajo que realizo, me nombran presidente. Sí, entonces, fue un trabajo, la verdad, muy arduo que realicé. Obviamente aquí no tengo que olvidarme de José Carrasco, como también de Patricia Montaño, ¿no? O sea que siempre me han estado colaborando en este trabajo de llevar adelante y trabajar, ¿no? Ir noche a noche, día a día, ir a los ensayos, ocuparse de ir a la asociación de Quillacollo, estar buscando la banda, estar buscando qué poleras vamos a hacer, estar buscando qué tela en qué tela se va a hacer los cortes del varón, en qué tela va a ser de la mujer, ¿no? Entonces, ha sido de verdad un trabajo muy arduo. Obviamente, en el trabajo de las mujeres, nombramos una comisión para ir juntamente con ellas, porque yo como varón no sé de las telas. Entonces, la otra comisión se hizo para los varones, porque el tiempo que se nos venía era muy corto. Entonces, se hizo estas comisiones para ir adelante, para que salga bien. Y salió bien. Entonces hemos logrado hacer que se haga la fraternidad, ¿no? Entonces, y
salió adelante, nos hemos presentado en Urcupiña para que pueda ser, para que por primera vez nos hemos presentado en Urcupiña, ¿no? Como fraternidad. Y me preguntará usted por qué Urcupiña y no San Joaquín. Nosotros nos debemos a San Joaquín, claro, o sea, lo que nosotros la fiesta nos patronal. Sí. Lo hemos hecho porque la primera vez, o sea, cuando se formó Caporales, ¿no? La experiencia nos trajo, solamente era de la zona, Caporales. ¿Ya? O sea, no nos hemos inscrito ni a Urcupiña y tampoco iba a Urcupiña. ¿Ya? Lo mismo pasó con los tincus, ¿no? Y obviamente, como no era conocido Caporales San Joaquín, San Simón dijo que era el primer caporal, todo eso, ¿no? Entonces nosotros, pensando en todo eso, dijimos, si nosotros no nos hacemos conocer bien y si nosotros no nos lanzamos en una festividad grande, va a pasar lo mismo que con caporales, ¿no? Entonces dijimos, no, tenemos que inscribirnos a Urcupiña. Entonces ha sido un debate grande porque decían, no, tenemos que bailar aquí en San Joaquín primero. Pero dijimos, si bailamos aquí, ¿qué pasa? En Urcupiña nos van a olvidar, no vamos a ser vistos. Entonces ganó que teníamos que ir a Urcupiña y de esa forma nos inscribimos en Urcupiña y somos asociados a Urcupiña para que no se pierda la fecha de fundación. ¿No? Y al mismo tiempo, la gente, como hay mayor cantidad de gente que iba ese año a Urcupiña, entonces íbamos a ser más vistos, como que fuimos más vistos y como que también fuimos muy elogiados, muy aplaudidos, ¿no? En Urcupiña. A propósito de Jaihuayco y de patrimonio, ¿qué ideas hay de parte de ustedes para declarar como patrimonio histórico, cultural, religioso a Jaihuayco? Sí, viendo todo esto, la verdad, Jaihuayco tiene mucha historia, tiene mucho, tanto en historia, tanto en lo cultural, tanto como en lo religioso, tiene mucho que decirse de Jaihuayco. A ver, primeramente en lo histórico, vamos a decir, en lo histórico tenemos a lo que es al hombre de Jaihuayco, que es un hombre que se ha encontrado allá en la zona, que es de, no sé si de 3.000 años atrás, es el más antiguo de Bolivia, ¿no? Tenemos eso, tenemos la historia del gigante Camacho, ¿no? Que es una historia, la verdad, muy hermosa, la del gigante Camacho. Después de esto tenemos el avión Douglas, que está en la rotonda del avión, muy conocido, que es de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos la glorieta de la plaza principal, que se encuentra en Jaihuayco, ¿no? También tenemos otro dato, esto tenemos que corroborarlo todavía bien, que se dice que en las pampas de Jaihuayco se reunían tanto las tropas realistas como las tropas patriotas. O sea, era un campo donde se acampaban ahí. De ahí entraban a la Coronilla, o mejor dicho, a atacar a Cochabamba, o también ahí esperaban los patriotas para defenderse, ¿no? Entonces, o sea, hay historia que contar. Dentro de lo religioso, ya tenemos la festividad de San Joaquín, que es más antigua, es muy antigua, mejor dicho, y era más famosa que la de Urcupiña, ¿no? Entonces, esto por motivos de traslado de los párrocos, el padre Panoso me estaba comentando. El padre Panoso, por ejemplo, era el párroco que estaba allá y que realmente fue un gran impulsor de la festividad de San Joaquín. San Joaquín, pues, o sea, llegaban, mejor dicho, fraternidades de Oruro y de La Paz. No había fraternidades de Jaihuayco ni de Cochabamba, ¿no? Entonces, se va el padre Panoso y lo llevan a Quillacollo. Y a Cochabamba nos traen a un párroco que la verdad no le gustaba las festividades. Y lo empieza a matar la festividad de San Joaquín
y en Quillacollo empieza a subir la festividad de Urcupiña, ¿no? Entonces, de ahí es de que empiezan a nacer, o sea, empieza a morir la festividad de San Joaquín, porque dejan de venir las fraternidades y se empiezan a ir a Quillacollo. Y en Jaihuayco empieza a morirse. Y de ahí empiezan a nacer las fraternidades en Jaihuayco, ¿no? Una de las primeras fue lo de los negritos de la Tuntuna, ¿no? Entonces, que se creó en Jaihuayco. De ahí viene Caporales San Joaquín, que es el primer caporal, como le digo, está documentado, hay pruebas, es más antes que San Simón, ¿no? Ahí es donde se empieza a crear las fraternidades en Jaihuayco. O sea, es para que no se muera la zona ni la festividad, se empiezan a crear las fraternidades, ¿no? Es así que dentro de lo religioso tenemos toda esa historia de Jaihuayco, así que como también, ¿no? O sea, la parroquia de Jaihuayco es una de las más antiguas, porque se crea la parroquia de Santana de Calacala y se crea la parroquia de San Joaquín. Obviamente la de San Joaquín se creó mucho más abajo en la zona de Itocta. De la zona de Itocta, por el tema de la distancia que tenían, entonces se lo traslada a San Joaquín, a Jaihuayco, ¿no? Entonces tenemos toda esa historia que contar, y para que se declare patrimonio tenemos, o sea, todos estos hechos que son reales, ¿no? ¿Ya han empezado los trámites? Sí. Lamentablemente, hace 2 años, 3 años atrás, se presentó justamente con el licenciado Ubaldo Romero, y estaba encaminándose. Y dentro de esto, bueno, hubo los cambios políticos que se dieron, donde nos empezaron a poner frenos. ¿Ya? Obviamente ahora con todo este tema del gigante Camacho, todo eso, hemos vuelto a retomar con la Secretaría de Cultura de la Gobernación para que se lo declare patrimonio, porque ya ha sido declarado por la alcaldía, ya ha sido declarado patrimonio, ¿no? Lo que falta es por la gobernación que sea declarado, ¿no? Entonces, con toda esta historia que está resurgiendo del gigante Camacho, justamente con la presentación del libro del padre Ariel Beramendi, nos hemos apersonado a la gobernación, entonces nos dieron su espacio para que se pueda exponer allá. Nuevamente estamos retomando este tema de que se lo tiene que declarar a Jaihuayco como patrimonio dentro de lo cultural, dentro de lo histórico, lo religioso y lo folclórico, porque dentro de lo folclórico también, como le digo, hay bastante, ¿no? O sea, el nacimiento de muchas fraternidades, así como el nacimiento de la fraternidad Salay, que es la primera en Bolivia y en el mundo, ¿no? Entonces, tenemos mucho material para que se pueda declarar a Jaihuayco como patrimonio. Bueno, ahora hablemos del gigante Camacho. ¿Qué? Usted es su sobrino nieto. ¿Cómo llegó a enterarse de la existencia del gigante Camacho? Bueno, como se dice, ¿no? O sea, los papás siempre nos cuentan, nos andan contando de toda esta historia, ¿no? Dentro de esa historia, siempre, o sea, mi papá o algunos vecinos nos decían, ¿no? Ellos son del gigante Camacho, ellos son del gigante Camacho. Y entonces a mi papá le preguntamos, nosotros somos de la familia del gigante Camacho. Sí, era tu tío abuelo, ¿no? Así nos decía mi papá, ¿no? De esa forma es que nos enteramos que nosotros éramos de la familia del gigante Camacho, ¿no? Y ahí nos empezaban a contar algunas anécdotas de él, ¿no? O sea, que de cómo apareció, que ellos vivían en la zona de Jaihuayco y que la familia, o sea, el bisabuelo sería ladrillero, ¿no? Entonces que ellos hacían ladrillos y por ende Manuel María Camacho, que es el hijo del gigante Camacho, también hacía los ladrillos, ¿no? Entonces es ahí que, o sea, todos esos cuentos empezó
mi papá, ¿no? O sea, no en uno solo, obviamente, ¿no? O sea, un cuento alguna vez, otro cuento otra vez, ¿no? Así es lo que empezó a narrarnos mi papá de esa historia. A veces más que mi papá, mi mamá, que la verdad tenía una memoria fotográfica muy, muy, muy grande, mi mamá. ¿Y quién les contaba, su papá y su mamá? Bueno, dentro de una de las primeras historias que nos contaban, ¿no? O sea, que prácticamente que a él lo escondían porque les daba miedo que salga, ¿no? A mostrarse. ¿Por qué? Porque la gente empezó, o sea, como en esa época, ¿no? O sea, no tenían mucho conocimiento del gigantismo, nada de eso. Entonces, para ellos, o era malo, o era que era una obra de Lucifer, del diablo, lo que sea, ¿no? Entonces, decían, a él no lo dejaban salir porque no querían que lo vean, ¿no? Entonces, él tenía que estar como escondidito o en su tejería, como la tejería también tiene hondonadas, ¿no? O sea, ahí dentro, o sea, él andaba como escondido, ¿no? Oh, yeah. Entonces, eso es lo que nos comentaba mi papá. Y dentro de las primeras apariciones, digamos, que ha tenido el gigante Camacho, mi papá refiere que estaban pasando por ahí los burritos. Conoce Jaihuayco, conoce Champasancho, ¿no? Entonces, al lado de Champasancho son maizales, todo eso, ¿no? Que hay, ¿no? Entonces, siempre lo que trasladaban era en burros las cosas, ¿no? O sea, no había mucho movilidad, nada de eso. Y dentro de eso, como estaban pasando los burritos, indica mi papá, uno de los burros se entró a lo que es el vacial, ¿no? Y él no podía salir y tampoco lo podían sacar los dueños. Entonces ahí va Manuel María con su enorme estatura, se entra al vaciar y lo saca como si fuese un perrito y lo pone a un lugar, ¿no? O sea, a un lugar seco. Y ahí es cuando la gente que estaba ahí, los dueños, se asustaron y empezaron a difundir que había un gigante, ¿no? Obviamente, nuevamente con las connotaciones de decir que empezaron a ver habladurías, que ahora va a haber el fin del mundo porque ha venido ese hombre que es hijo del diablo, todo eso, ¿no? Entonces empezaron a ver todo tipo de cuentos sobre él, ¿no? Entonces aún más todavía él empezó, digamos, que a esconderse, ¿no? Y ya posteriormente otro cuento que nos dijo es que había venido a comprar en una camionetita pequeña ladrillos al vecino, ¿no? Y entonces le cargaron los ladrillos y con el peso empezó a enfangarse más. No podía salir. Como es greda también el lugar, entonces no podía salir. Y el dueño del auto les había dicho, ayúdenme pues, vamos a salir, no estoy pudiendo, ¿no? Entonces los otros le habían dicho, a aquel joven le diremos, él nos va a ayudar. Entonces lo trajeron al gigante Camacho y él dice agarró de la parte de atrás y lo movió. Lo cambió de lugar. Lo cambió de lugar a un lugar seco. Entonces ya caminó o sea, la parte trasera, que era lo que estaba resbalando, entonces lo puso, ¿no? A un lado. Entonces de esa forma salió el camioncito, la camionetita, ¿no? Así, bueno, eso es lo que me cuentan, o lo que nos contaron mi papá, de cómo apareció, ¿no? Ahora, posteriormente ya viene la historia ha noticiado que había todo esto. Habían venido algunas personas a tratar de sacarlo a la palestra, ¿no? A él, o sea, para que se pueda dar a conocer. Y creo que algunos sí se sacaron alguna foto. Pero ya el que vino realmente, digamos, a sacarlo a él fue Seleme, ¿no? Que le habló
obviamente Seleme era boxeador, ¿no? Entonces él le convenció de que que se dedique a la lucha libre, al boxeo, podía tener mucho éxito. Entonces, y de esa forma él podía tener un mejor futuro, así como llenar un poco sus bolsillos, ¿no? Entonces, de esa forma es que Seleme es el que, digamos, lo saca de lo que es Jaihuayco para ir a la ciudad, ¿no? Obviamente ha habido otras personas que sí lo han visto mucho más antes. Pero antes de incursionar en el boxeo, él ha estado trabajando en la fabricación de ladrillos. Sí, sí, por eso, como le digo, él ayudaba a su papá a hacer los ladrillos, ¿ya? Hacían los ladrillos o hacían adobes. Él siempre estaba ayudando en esto. Todos tenían que ayudar, ¿no? Como era el motivo de sustentación. Y lo anecdótico de esto era que, bueno, los otros hermanos iban a la escuela y él no iba a la escuela. ¿Por qué? Por el temor de que si iba a la escuela iba a ser, como ahora le llamamos el famoso bullying, ¿no? Le iban a hacer a él, tanto de los jóvenes como también de las personas mayores, ¿no? Entonces, él no iba por este motivo, dice, a la escuela. Los otros hermanos sí iban. Ahora, el gigante Camacho se estableció en la Argentina. Tuvo 4 hijos. De los 4, 2 ya han fallecido, Policarpio y Walter. Quedan Gerardo y Valentina. Sí. ¿Alguno de los hijos ha llegado a Cochabamba? Sí. La verdad, nosotros nunca los hemos conocido, ni a Policarpio, ni a Valentina, ni a Walter. ¿Ya? Desde mucho, mucho tiempo atrás llega lo que es mi tío Gerardo. Generalmente siempre llegaba para lo que es la época de carnavales. Él siempre llegaba. ¿Ya? Obviamente no cada año, cada 4 años, cada 6 años, así él llegaba. Pero muy escurridizo mi tío, ¿no? O sea, porque llegaba, venía, nos visitaba, nosotros le decíamos, bueno, en esa época éramos chicos, ¿no? Mis papás le ofrecían quedarse, le decían, no, tengo mi alojamiento. Y me voy a ir, decía, ¿no? Y se iba en taxi. ¿Te vamos a acompañar? No, decía. Él no quería que lo acompañemos ni que conozcamos dónde estaba alojado. Y hasta esa práctica lo he hecho hasta hace 4 años, que ha sido la última vez que ha llegado. Justamente tengo una foto. Ahí está la foto. Sí, donde él está aquí con mi papá y con mi mamá, mi esposa, mi hijita, ¿no? Y él hace, o sea, con esa intención de que se conozca la historia del gigante Camacho. Él estaba molesto porque había mucha difamación, vamos a decir, de lo que es la historia de su papá, ¿no? Entonces, él llega decidido a eso, a contar la historia de que no era tal como contaban, ¿no? Entonces, por eso va al periódico Opinión y él cuenta la historia del gigante Camacho, ¿no? Pero él, como te digo, llegaba cada 4 años. Es una publicación que hicieron en el periódico Opinión. Sí, él justamente está leyendo la publicación del periódico Opinión. Estamos dando lectura, ¿no? Todo eso, ¿no? Entonces, él llegaba, como te digo, cada 4 o 6 años a Cochabamba. Es el único que llega. Nosotros le preguntamos, ¿y tus hijos por qué no vienen? No, no quieren venir. ¿Para qué? Mejor así nomás, dicen, ¿no? Entonces, pero ha sido el único. Y esta amistad con mi papá nace desde su niñez. Ellos son de la misma edad. Oh, yeah. ¿Ya? Ellos han estudiado en el colegio Casillo, en la escuela Casillo. Estaban estudiando los dos, ¿no? Entonces el gigante Camacho se fue a la Argentina y los deja a sus hijos aquí en la calle Tumurla con el tío Luciano Hurtado. Con Luciano Hurtado lo deja, que tenía su casa ahí. Entonces ellos iban a la escuela y de la escuela se venían a cuquear tunas a la Coronilla, ¿no? Entonces, unas anécdotas muy bonitas tienen con mi papá. Entonces, desde niños se conocen con él.
Y hay otra anécdota más, ¿no? O sea, mi papá, mejor dicho, mi abuelo Tomás, es el hermano menor de Manuel. Yeah. Entonces, ellos también tenían una relación muy íntima, no, tenían muy cercana. Muy cercana. Muy cercana. ¿Por qué? Porque mi abuelo Tomás empezó a llevar lo que es papa, hortalizas, a Oruro, a La Paz. Ajá. ¿Ya? Entonces, dentro de eso, entonces se iban juntos, o sea, como llevaban las cargas de papa, todo eso, se encontraban cuando estaban en La Paz con el hermano, con Manuel, ¿no? Y posteriormente de eso, su esposa Vicenta, de lo que es Manuel, empieza a vender lo que es papa, hortalizas en La Paz, ¿no? O sea, a hacer ese comercio, ¿no? Entonces, de esa forma es que se hace también, o sea, ha habido esa relación entre Manuel María Camacho y lo que es Tomás Camacho, ¿no? Entre los dos hermanos comienzan a tener más amistad como también que ser hermanos. Y también dentro de esta historia, el gigante Camacho llegaba a la casa de lo que es mi abuelo Tomás. La casa de mi abuelo Tomás justamente está en la rotonda del avión, en esa esquinita, ahí tenía su casa. Entonces, cuando él llegaba de La Paz, venía a la casa de mi abuelo Tomás, ¿no? Entonces, él se alojaba ahí. Y posteriormente a esto, él se compra su casa en lo que es de la casa del avión a 2 cuadras, en una esquina. Obviamente no la llega a habitar por el tema de, como ya estaba de viaje, ¿no? Entonces no la llega a habitar, ¿no? Pero él siempre quería vivir en Jaihuayco, pero con sus viajes no la llega a habitar, ¿no? Directamente de ahí se los recoge a sus hijos de lo que es en la calle Tumurlago que vivían, se van a La Paz, después de ir a La Paz se van a la Argentina, ¿no? O sea, ese es lo que se vive, lo que han vivido ellos en esa época. Ahora, el gigante Camacho en Jaihuayco ha sido también después desconocido por falta de difusión de su trayectoria, de su vida. Sí, sí. Obviamente, los antiguos lo conocen, ¿no? Pero ahorita los antiguos también ya, una mayoría ya ha fallecido. De ellos sus hijos también conocen, pero ya los nietos, como son los de mi edad, ¿no? Ya no lo han conocido, ya ni siquiera saben lo que es el gigante Camacho. Hay mucho desconocimiento. Al mismo tiempo, yo la verdad que con verdadera pena he escuchado de algunos, ¿no? ¿Y quién es ese indio? ¿No? ¿Quién es ese tipo? Si ese no lo conocen, ¿no? Entonces, cuando me contacté con el padre Ariel y me dijo que estaba escribiendo el libro sobre el gigante Camacho, a mí me alegró mucho, y más aún cuando terminó su obra y cuando la presentó, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? O sea, ya no es un mito, ¿no? Lo que escribe el padre Ariel. ¿Por qué? Porque solamente sabíamos que el gigante Camacho sí era, podía yo decir que era un héroe boliviano, un héroe cochabambino. ¿Por qué? Porque se dedicó a la lucha libre, al boxeo, donde él ganó, ¿no? Y querían que él era, de esa forma se convirtió en héroe, ¿no? Entonces, y también iba a muchas, lo invitaban, ¿no? Las autoridades a que esté presentes en diversas situaciones, ¿no? Entonces, era de cuento que yo sabía, pero ya con lo que el padre Ariel Beramendi saca la investigación, va a los periódicos de La Paz, de Oruro, y justamente saca con fechas, saca con el nombre del periódico, ya no es pues ya no son mitos, ¿no? Ya es una historia real que está contado y que realmente está plasmado dentro de lo que son los periódicos, ¿no? Y que ahora el padre Ariel, en su libro, lo está contando y lo está diciendo, las fechas, el periódico, la ciudad, todo eso.
lo mismo que lo que ha sucedido en Argentina, ¿no? Cada una de esas peleas que ha tenido está documentado en los periódicos. Está documentado incluso lo que en una de esas ocasiones lo que digamos que perdió Manuel María el Gigante Camacho, pero la gente que era su ídolo, el Gigante Camacho, lo hace ganar a la fuerza y casi lo pegan al árbitro por no declararlo ganador, ¿no? Entonces, está documentado hasta toda esa historia, ¿no? Entonces, la verdad, para mí, para la familia, para todos, para toda la familia que está en Jaihuayco, una gran alegría el que se haya escrito este libro sobre el Gigante Camacho. En Jaihuayco había una estatua. Sí. ¿Qué pasó con la estatua? Lamentablemente, esa estatua la hicieron hace 2 gestiones atrás cuando estaba de alcalde José María Leyes. Ya. Y no sé si ha sido el presidente de la OTB o han sido los técnicos de la alcaldía que han cambiado la imagen del Gigante Camacho, porque esa imagen no es del Gigante Camacho, era del Gigante de Paruro del Perú. ¿Ya? Y prácticamente nosotros hemos aportado con diversas fotografías para que la puedan plasmar, esas fotografías, ¿no? O sea, en una estatua. Pero, como le digo, no sé quién es el que cambió la foto, las fotos reales del Gigante Camacho para colocar la foto del Gigante de Paruro, ¿no? Y justamente viene a coincidir con la llegada de Gerardo Camacho, el hijo, a los meses de que inauguran la estatua del Gigante Camacho, llega Gerardo. Obviamente nosotros ya hicimos la protesta, como familia hicimos la protesta de que ese no era el Gigante Camacho. ¿Ya? Y llega, o sea, pero no nos hicieron caso las autoridades. Llega el Gerardo, hijo del Gigante Camacho, y hace una nota escrita, firmada por él y también por parte de la familia, presentando esto a la alcaldía, la queja. ¿Ya? Donde le dicen que sí, lo van a ver, que esto, que lo otro, ¿no? Y como él se fue, se quedó en el olvido. Y nuevamente nosotros, como familia, nuevamente empezamos a reclamar que esa estatua no es del Gigante Camacho. Y una coincidencia es que en la rotonda que estaba el Gigante Camacho, o mejor dicho, el Gigante de Paruro, la figura falsa del Gigante Camacho, la empiezan a remover, ¿no? Entonces ahí nosotros nos movilizamos y decimos, no queremos que esté ese plagio, porque era un plagio, ¿no? Que se estaba realizando. Queremos la figura real del Gigante Camacho. Y nos opusimos a que lo coloquen, ¿no? Porque ya varias opiniones hubo desde Perú indicando que estuvimos plagiando a su gigante nosotros. Claro. ¿No? Entonces, con toda esa argumentación nos opusimos y ya no dejamos que se coloque la figura del Gigante Camacho y pedimos que se reponga una real de él, ¿no? Y sí, hay eso ya fue en la gestión de Manfred Reyes Villas, entró y nos dijeron, sí, lo vamos a hacer. Ya pasa un año, ¿no? De esto. Y ahora nos han dicho que sí se lo va a hacer para este año. Ahora, más que todo con todo esto, con el tema del libro del Gigante Camacho, nos están dando mayor cobertura en este tema. Bueno, Edwin, para acabar ya la entrevista, de aquí para adelante, ¿qué tareas quedan pendientes para recuperar la imagen del Gigante Camacho? Las tareas pendientes, uno que hemos empezado con la difusión del libro del padre Ariel Beramendi, que es algo primordial, ¿no? Hacerlo, llevarlo a las bibliotecas, que las autoridades también den a conocer esta historia, ¿no? Que tenga algo, y lo más importante, ¿no? Justamente es que se reponga esa estatua del Gigante Camacho
lo que queremos es que ya no esté ahí, sino que esté en la plaza de Jaihuayco. Otra proposición que hicimos y también ha sido bien recibida es que se haga un pequeño museo con la ropa del gigante Camacho exponiéndolas. Obviamente hay que rescatar una de las, justamente la última vez que llegó, su hijo Gerardo recuperó solamente un solo traje y se lo llevó, ¿no?, allá a la Argentina. Entonces recuperó un solo traje. Sus demás trajes desaparecieron, ¿no? Porque él dijo, mi papá tenía, y justamente quedaron los 3, 4 baúles de ropa que tenía, y de eso no hay nada. Solamente se ha quedado un trajecito ahí antiguo que está, y eso él se lo ha llevado, ¿no? Eso sería la segunda parte justamente para que reviva la historia del gigante Camacho. Esos son los proyectos que tenemos, que ojalá se den, que ojalá nuestras autoridades nos apoyen para que se pueda realmente revalorizar lo que es la historia. Bueno, ha sido grato conversar, Edwin, en esta entrevista en Memorias que Perduran, la despedida del público que verá el programa. Muchas gracias a toda la gentil audiencia que está siguiendo este programa, gracias al profesor Constantino, al licenciado Constantino, magíster. Entonces, hay que seguir difundiendo todo lo que es nuestra historia, hay que revalorizar nuestras tradiciones, nuestra cultura. Estamos nosotros en esto. Por favor, sigamos difundiendo todo esto. Profesor, muchas gracias por todo esto. Realmente nos faltan muchos más programas que realmente reflejen la historia de Cochabamba. Bueno, gracias por habernos brindado esta oportunidad de conocer primero su trayectoria en el campo artístico, con la creación y la fundación de esta agrupación folclórica Salay, fruto de varias investigaciones que después han dado la posibilidad de generar también un apoyo de parte del municipio, de la gobernación, y a partir de ahí también participar en la entrada folclórica de la fiesta de Urcupiña, la fiesta de San Joaquín, y revalorizar también las tradiciones, la cultura, a través de los caporales, el tinku, el mismo Salay. Pero también agradecer por el aporte que nos ha dado, contribuyendo con anécdotas sobre Manuel Camacho, el gigante de Jaihuayco, que ahora empieza, diríamos, a destaparse a partir de la publicación del libro del padre Ariel Beramendi, Nostalgias de un gigante, que de alguna manera debería servir para despertar el interés y el ánimo de la gente que habita en Jaihuayco, pero también de parte de nuestras autoridades, que deberían darle importancia para reponer aquella obra de la estatua, pero esta vez en la figura de Manuel Camacho, pero también dar la posibilidad de recuperar las pertenencias de Manuel Camacho en un museo donde se pueda exponer parte de lo que queda. Tarea pendiente que, por supuesto, constituye un desafío para quienes viven en Jaihuayco, principalmente para los familiares y también para las autoridades que tienen el desafío de recuperar la historia del gigante Camacho. Amigos, ha sido grato estar con ustedes. Hasta pronto. Para ti, mi corazoncito.
más, pues el dolor nos matará. Ella se fue por otro amor y nunca, nunca ya volverá. Corazoncito, no sufras más, pues el dolor nos matará. Ella se fue por otro amor y nunca, nunca ya volverá. Y no te basta verme llorar, porque te gusta verme llorar. Corazón mío, sin un adiós, aquí estoy sin tu perdón. Y no te basta verme llorar, porque te gusta verme llorar. Corazón mío, sin un adiós, aquí estoy sin tu perdón. Ese zapateadito, Bobicay. Ay, ay, ay. ¿Y cómo te gusta? Así, así, así de amor. Corazoncito, no sufras más, pues el dolor nos matará. Ella se fue por otro amor y nunca, nunca ya volverá. Corazoncito, no sufras más, pues el dolor nos matará. Ella se fue por otro amor y nunca, nunca ya volverá.